este taller de inducción en calidad de encargada legal del CES. Quiero darle la formal bienvenida a esta institución que no solo tiene una relevancia institucional, sino también constitucional dentro del sistema democrático dominicano. El objetivo de esta intervención es que ustedes comprendan el marco jurídico que sustenta al CES, desde su origen, el proceso histórico, su reconocimiento constitucional, hasta la posición en que se encuentra hoy en el organigrama del Estado. En este módulo vamos a abarcar los antecedentes del CES, el reconocimiento, su naturaleza jurídica, el desarrollo legal, el objetivo de la Ley 142-15 y el Decreto 291-20. Es importante que quienes integran este órgano conozcan no solo su rol dentro del CES, sino también la naturaleza jurídica de la institución a la que ahora pertenecen. Pero antes de hablar de las normas y leyes, es necesario entender el contexto en el que surge el CES. El Consejo Económico y Social surge como respuesta a una necesidad histórica en la República Dominicana, la necesidad de institucionalizar el diálogo social entre los distintos sectores del país. Durante muchos años, los procesos de concertación entre el gobierno, sector empresarial, laboral y social se realizaban de manera informal o en espacios coyunturales. Sin embargo, el país empezó a transitar hacia un modelo de gobernanza más participativo y en ese contexto se empezó a discutir la importancia de crear un espacio permanente de diálogo estructurado, un órgano que permitiera analizar políticas públicas, canalizar propuestas y contribuir al consenso nacional en temas estratégicos. Este proceso fue evolucionando gradualmente hasta convertirse en una propuesta institucional y diversos sectores entendieron que para fortalecer la democracia era necesario crear mecanismos institucionales de participación y concertación. Es de ahí que nace el CESI mediante el decreto 13-05. Se crea el Consejo Económico y Social e Institucional como organismo consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social e institucional, que tendrá como atribución general conocer y emitir su opinión sobre problemáticas de cualquier naturaleza que sean de interés nacional, constituyéndose en un espacio institucional permanente de diálogo y deliberación en procura de la concertación. En ese entonces, y mediante el decreto 13-05, el CESI estaba compuesto por un presidente, un director ejecutivo, 26 organizaciones del sector empresarial, 11 organizaciones del sector social y 8 organizaciones del sector laboral. 5 años más tarde de este decreto, el CES adquiere un reconocimiento y es donde se le otorga el reconocimiento constitucional con la Constitución del 2010. En esta Constitución es donde el CES adquiere formal reconocimiento como una institución del Estado Dominicano. Eso significa algo muy importante desde el punto de vista jurídico, porque el CES deja de ser una idea institucional para convertirse en un espacio de diálogo con rango constitucional. Y cuando una institución tiene rango constitucional, significa que su existencia no depende de la voluntad política de un gobierno en específico, sino que parte de la estructura institucional del Estado. Se dedicó un capítulo en la Constitución de la concertación social. La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla, habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento estarán establecidos por ley. Podemos resumir la naturaleza del CES en 3 aspectos esenciales. Primero, es un órgano de carácter consultivo. El CES no sustituye a los poderes del Estado. Segundo, es un espacio institucional de concertación. Y tercero, es un órgano plural, representativo, integrado en distintos sectores. A raíz del capítulo dedicado en la Constitución al CES, donde en su artículo 291 también establece que para ello y para su funcionamiento habrá una ley que lo regula,
nace 5 años más tarde la Ley 142-15. Aquí hago un paréntesis. La ley no crea al CES, sino que la desarrolla, porque ya la Constitución establece su existencia. La ley lo que viene más es a regular su organización, su funcionamiento, sus atribuciones y su estructura institucional. El objeto de esta ley es regular al CES de la República Dominicana, creado por la Constitución de la República como un órgano de concertación social y consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica y laboral. Dentro de las principales funciones de esta ley, establecer la estructura orgánica del CES, regular los mecanismos de concertación, definir las atribuciones del Consejo y garantizar su funcionamiento institucional. En esta ley también están las funciones del presidente, secretario general, vicepresidente. De las principales funciones del CES está buscar la debida concertación a través de la participación democrática de empleadores, trabajadores y organizaciones de la sociedad, lograr consensos a través del diálogo que permitan incorporar por acuerdo o pacto social iniciativas de desarrollo social y laboral, proponer al Estado Ejecutivo iniciativas legislativas relacionadas con aspectos y políticas sociales, económicas y laborales, elaborar estudios a solicitud del Poder Ejecutivo, sus ministerios o por iniciativa propia que se relacionan con aspectos y políticas económicas, sociales y laborales. También una de las funciones importantes está la emisión del dictamen, que en su artículo 6 de la ley, al concluir el examen, estudio y diálogo, la búsqueda de concertación y acuerdo sobre los temas a los que ha sido apoderado de oficio o por el Poder Ejecutivo o sobre cualquier asunto de su competencia, se pronunciará por medio de dictámenes que contendrán su opinión motivada e incluirán los consensos y disensos. La composición del Pleno, según la ley, un presidente, un secretario general, 15 representantes de las organizaciones laborales, incluyendo a 3 representantes de los gremios profesionales, 15 representantes de las organizaciones empresariales, incluyendo las cámaras de comercio y producción y las organizaciones de microempresas, 15 representantes de las organizaciones sociales, incluyendo iglesias, instituciones académicas y organizaciones comunitarias, entre otras organizaciones sociales. La ley también establece lo de las comisiones permanentes en su artículo 23. Se crearán las comisiones necesarias para el logro de su misión y a los fines podrá recurrir la consulta con expertos. Estas serán institucionalidad, transparencia y Estado de Derecho, asuntos emergentes y coyunturales, educación, salud y protección social, medio ambiente y desarrollo sostenible, economía, productividad y empleo. Para el funcionamiento de las comisiones permanentes habrá un reglamento interno, y aquí agregar que fruto de un arduo trabajo de la Comisión Ejecutiva, el Pleno y el equipo técnico del CES, en la pasada reunión de Pleno ya fue aprobado el reglamento interno para su funcionamiento con las modificaciones realizadas. Finalmente, concluyendo con las bases normativas del CES, está el decreto 291-20, que la propia ley 142-15 en su artículo 8, párrafo 2, dispone que se elaborará un reglamento interno en un plazo no mayor de 180 días, el cual establecerá las normas de elección de los representantes del Pleno y de la Comisión Ejecutiva. Los procedimientos se regirán y deberán garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres. El primer proceso de elección, conforme a ese reglamento, fue celebrado para el periodo 2020-2024 y el segundo periodo, el 2025-2029, fruto de ese proceso de elección, es el que estamos llevando a cabo, el taller del día de hoy de inducción. Y para ello les voy a invitar a que visualicemos un video de las asambleas eleccionarias del sector laboral, empresarial y social.
Esta es la segunda ocasión en la historia del CES donde se produce este proceso de selección de los representantes de cada sector. En aquel momento, 2020, que fue la primera vez que se hizo, realmente representó un paso muy importante en relación a la representación, representatividad y legitimidad. Y hemos incorporado en todo el proceso, ha sido completamente digital. Dar un agradecimiento a quienes hicieron posible todo este proceso que iniciamos en octubre. En primer lugar, a todas las organizaciones que se motivaron a registrarse, actualizar sus datos, esperar el proceso de evaluación y finalmente estar aquí presente el día de hoy. Fue un esfuerzo colectivo. Al Pleno del CES por su compromiso con la institucionalidad, por su participación activa y su respaldo a este proceso. De manera muy especial a la Comisión Ejecutiva por su liderazgo estratégico, su guía en cada etapa del proceso y su empeño en garantizar la transparencia y la legitimidad de este proceso eleccionario. Reitero el agradecimiento no solamente de su presencia aquí, sino todo el esfuerzo que se ha realizado para que pudieran estar aquí. Nos satisface mucho que 42 organizaciones del sector social demostraron interés y además de demostrar interés pudieron certificar toda la documentación que se les exigía. Nuestro compromiso como CES con un futuro democrático más inclusivo, justo y solidario nos debe mover a seguir apostando al diálogo y a la concertación hoy más que nunca. Estamos muy felices de que vamos a poder seguir contribuyendo a la sociedad dominicana desde este espacio institucional tan importante para temas transversales de la República Dominicana. Con una metodología bastante activa, participativa y con tecnología avanzada para hacer el proceso más ágil. Felicitamos el proceso. Y desde este escenario aportaremos nuestra perspectiva de derechos humanos, nuestra perspectiva de accesibilidad universal y eliminación de las barreras en las políticas públicas, de manera tal que todas las personas, sin importar su condición, se sientan representadas en el Consejo Económico y Social. Nuestra organización fue reelecta para el Consejo Económico y Social y reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres en la República Dominicana. En un mundo de cambios rápidos y desafíos complejos, los consejos económicos y sociales son pilares clave de la democracia. Nuestro rol es claro: ser el espacio donde diversos sectores dialogan, construyen consenso y proponen futuros posibles. Estamos en presencia de lo que yo también significo un nuevo paso de avance. Primero, porque incorporamos al proceso lograr que en esta oportunidad, como se ha hecho, todo el proceso fue digital. Reforzamos la selección, la forma de elegir a los representantes. Reconocer de una vez el trabajo que se ha hecho en el CES para organizar de manera institucional todas las instituciones que pertenecemos a este Consejo, y creo que eso nos va a fortalecer con una mirada hacia futuro para poder tener mejores instituciones y mejores búsquedas de solución en favor de la República Dominicana. Primero, me gusta la transparencia, la democracia y la modernidad con que se dirigió este proceso electoral. Damos gracias al CES por la participación en este proceso eleccionario, el cual ha sido una innovación, ya que se ha aplicado tecnología y se han desarrollado procesos que en otros tiempos no se habían agotado. Así fue el proceso de elección del segundo período celebrado en el Consejo Económico y Social. Podemos resumir que el desarrollo del CES tuvo 3 momentos importantes, que es el proceso histórico de construcción de diálogo social, su reconocimiento constitucional
y un desarrollo mediante la Ley 142-15 y con ello su ubicación en el organigrama del Estado. La ubicación del CES en el organigrama del Estado ha tenido una variación desde su creación mediante el decreto 13-05 hasta el día de hoy. Para concluir mi presentación les voy a dejar un video que va desde la creación del decreto hasta la ubicación donde se encuentra el CES en el día de hoy. Les agradezco su atención y les reitero mi disposición desde el área jurídica para acompañarlos en el ejercicio de sus funciones dentro del CES. El 25 de enero de 2005, el Decreto 1305 dio vida al Consejo Económico, Social e Institucional de la República Dominicana. Con la reforma de la Constitución en enero del año 2010, mediante el artículo 251, el CES adquirió rango constitucional. En agosto de 2015, se promulgó la Ley 142-15, que regula el CES, y en julio de 2020, el Decreto 291-20 reglamentó la elección de los miembros del Pleno y de la Comisión Ejecutiva. A lo largo de esos años, en el 2015, 2020 y 2024, el organigrama del Estado Dominicano sufrió algunas modificaciones que afectaron al CES. Este es el organigrama del Estado aprobado en febrero de 2015. Pongamos la lupa en algunos aspectos. Hasta ese momento, el CES todavía llevaba la denominación de Consejo Económico, Social e Institucional. Formaba parte de los consejos y organismos asesores y dependía directamente del presidente de la República. El CES se encontraba entonces junto a los demás consejos presidenciales, como por ejemplo el Consejo Nacional de Drogas, el Consejo Nacional de Zonas Francas o el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. En octubre de 2020, un nuevo organigrama del Estado reconoció el carácter constitucional del CES y lo colocó entre los órganos constitucionales extrapoder o con autonomía reforzada, dependiendo directamente de la Constitución de la República. De este modo, el CES compartía el nivel jerárquico con instituciones como la Junta Central Electoral, el Banco Central, el Defensor del Pueblo, entre otros. Sin embargo, en una nueva reformulación del organigrama del Estado en abril de 2024, el CES pasó a formar parte de los consejos, comisiones y comités. En la actualidad, depende del Ministerio de la Presidencia y comparte jerarquía con el Consejo para la Seguridad Alimentaria, con la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, y el Consejo de Atención a Emergencias 911. Finalmente, en esta tabla podemos apreciar una imagen completa que resume las principales modificaciones que sufrió el Consejo Económico y Social en los distintos organigramas del Estado. Vemos los cambios en relación con su denominación, en el nivel jerárquico o con su posición estructural, y especialmente con su relación de dependencia.